Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 6. Deuteronomios capítulo 8, verso 1 al 6 dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás tú pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hasta ahí. Sí, hoy vamos a aprender un poco sobre, sí, el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento. Aquí dice los mandamientos de Jehová tu Dios. Dios de verdad, ¿verdad? Quiere bendecirnos de gran manera. Ya Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios, ¿verdad? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así Dios envió su Hijo unigénito al mundo para salvar al mundo. Jesucristo vino al mundo para salvar a su pueblo de todos sus pecados. Todos, a todos. Así Jehová Dios, ¿verdad? Cargó en él el pecado de todos, ¿no? De nosotros. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, de todos. Así que Dios quiere darnos gran bendición, pero no a cualquier persona. Dios primero, ¿verdad? Prueba a cada uno por medio de mandamiento. Por eso hoy vamos a escuchar, ¿verdad? Sobre este tema, el mandamiento de Jehová. Como suena, ¿verdad? Como la ley de Dios. Sí, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero tampoco invalidamos la ley. No queremos, ¿verdad? Guardar la ley como los judíos. Y ahora queremos guardar la ley como hijo de Dios. No para ser salvo, no tenga mal entendimiento. No para ser el salvo, sino como un hijo digno, más digno de Dios, del Padre Dios. Nosotros también deberíamos guardar mandamientos. Y también el mandamiento, los mandamientos de Jehová son palabra de Dios. Palabra de Dios. Suena igual, ¿sí o no? Suena igual.
Por eso primero, para bendecirnos, Dios primero nos da mandamiento. Así que el pueblo de Israel recibió ese mandamiento, la ley de Dios, para ser como, ¿verdad? El pueblo de Dios, un pueblo santo, escogido por Dios. Se llama testigo de Jehová. Pero mayoría tiempo, ¿verdad? Mayoría tiempo ellos no guardaron este mandamiento. Fallaron, ¿verdad? Y faltaron. Entonces, si Dios quería bendecirle a ellos, pero ellos no quisieron, por ejemplo, o sea, no obedecieron, aunque fueron llamados como el pueblo de Dios, pero también perdió mucha bendición, mucho beneficio de Dios por la desobediencia y por el pecado. Y también para nosotros es igual. Nosotros, sí, somos salvos, ya, ¿verdad? Tenemos esta convicción, llegó, ¿verdad? Hasta nosotros ese evangelio verdadero. Qué bueno, qué gran bendición. Pero también nosotros tenemos gran responsabilidad como pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio. Así tenemos gran responsabilidad. Y ahora no podemos vivir como queremos, ¿no? Así que nosotros vamos a tener más orden, ¿verdad? Como mandamiento de Dios. Será bendecido en esa tierra, también en el reino de Dios. Por eso aquí dice, ¿verdad? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Aunque recibieron ellos, pero no cuidaron, no guardaron. Así no pudieron recibir la bendición de Dios. Ah, y, pero ellos, ¿verdad? Tenía esta promesa. Y promesa es mandamiento, pena igual, pacto de Dios. Pero ellos no quisieron guardar ni cumplir. Entonces se convirtió, ¿verdad? Esta bendición en maldición. Se convirtió. Sí, Dios, entonces ya Dios sí va a cumplir, sí o sí va a cumplir su mandamiento. Eso es promesa de Dios y pacto de Dios. Dios sí siempre va a cumplir, pero ¿cómo nosotros estamos cumpliendo, guardando? Aquí dice, ¿verdad? Cuidando este mandamiento, llevando este mandamiento dignamente. Es también, ¿verdad? Otro tema. Sí, los judíos recibieron mucho mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Los judíos recibieron mucho pacto, ¿verdad? Promesa con Dios para ser bendecido. Sí, pero ellos no quisieron guardarlo ni cuidarlo. Y aquí en la Biblia habla, ¿verdad? Mucha bendición, bendiciones, pero suena como son de la carne, de la carne. Aquí en el Antiguo Testamento, hablando de bendición al pueblo de Israel, si usted obedece, yo voy a bendecirle, ¿verdad? Aquí también dice eso, pero también como suena una bendición de la carne y del mundo, será prosperado, ¿verdad? Eh, seáis multiplicados, viváis, seáis multiplicados, prosperados, avanzados, teniendo mucha riqueza, será cabeza, no será cola, sobre todo del mundo. Pero toda esta bendición también se refiere a la bendición del reino de Dios. No está hablando una bendición de la carne. Suena, sí, suena así como bendición de la carne. Va a tener mucha riqueza. Usted va a ser cabeza de todo.
Pero de verdad Dios habla sobre la bendición del reino de Dios y la gloria del reino de Dios, como sombra de la gloria del reino de Dios. No está hablando solamente una bendición de la carne y ni de la tierra. Así que Dios primero prueba a cada uno por las cosas de la carne y por las cosas del mundo. Así ellos pasaron hambre, sed. Se quejaban muchas veces así este pueblo en el desierto por falta de agua, por el camino, por el calor, ¿verdad? Por la comida, muchas veces. Así Dios estaba probando a ellos por las cosas de la carne. Pero Dios quiere bendecirnos por la bendición de espíritu y de reino de Dios. Dios nos prueba, sí, también a nosotros por las cosas de la carne y por las cosas del mundo. Es cierto. Así que Dios probó a este pueblo y le permitió, ¿verdad?, aflicciones y tentaciones y prueba. Así Dios guió a este pueblo al desierto, ¿verdad? En el desierto 40 años. Aquí dice, ¿verdad? Afligirte, para afligirte. Así viene aflicciones de la carne. Venía y llegaba. Ellos siempre, ¿verdad? No estaba preparado, confiando en Dios, ¿no? Entonces se quejaban. Y dice, ¿verdad? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso Dios nos prueba por el mandamiento. Primero, Dios nos da, ¿verdad? Mandamiento. Eso es palabra de Dios. Eso es pacto de Dios y promesa de Dios. Y después nos prueba usted si quiere o no, dándonos también aflicciones y pruebas. Si habías de guardar o no sus mandamientos de Dios. Y dice, ¿verdad? Para saber lo que había en tu corazón, que tiene en su corazón. ¿Sí? Dios quiere ver eso. Entonces viene aflicciones y prueba. Aquí nosotros, en medio de esta congregación, en medio de, ¿verdad? Palabra, en medio de este sermón, también somos así, ¿verdad? Siendo probado. Así Dios está probándonos. Que hay mucha cosa, ¿verdad? Que debemos aprender y vencer y poner, ¿verdad? En la obra, ponerlo por la obra, todo mandamiento será bendecido. Sí, no vivir solamente según esta conciencia moral, ¿verdad? No, no estoy pecando, no estoy haciendo una cosa mala, ¿no? Estoy muy bien, ¿verdad? Tranquilo, pero Dios no está probando, ¿verdad? Su conciencia moral, sino su conciencia de mandamiento de Dios, según la palabra de Dios. Si hay muchas personas buenas, simpáticas, ¿verdad? Y también amoroso y temeroso con Dios como Cornelio, oraba siempre, ¿verdad? Y cuidaba bien su casa. Pero este Cornelio, un centurión, ¿verdad? Italiana, no fue salvo, no era salvo. Así que sí hay muchas personas buenas, según su conciencia moral, ¿verdad? Social, ya, muy limpio, muy ordenado, pero sí tiene mandamiento de Dios o no, es otra cosa. Por eso Dios nos prueba siempre por la palabra.
Primero vamos a recibir así la palabra de Dios, siempre palabra de Dios en nuestro corazón y tratamos de poner, ¿verdad? Por obra. Eso es como un fruto de la palabra. Primero viene la promesa, pacto. Primero viene, ¿verdad? Así Dios ha dado a este pueblo de Israel pacto, promesa. Se llama mandamiento. No haga esto, ¿verdad? Suena como presionando, obligando, pero no. Eso es mandamiento de Dios y pacto de Dios. Y ahora nosotros entendemos muy bien, ¿verdad? Sobre este propósito de la ley, de mandamiento. Así que Dios quiere bendecirnos. Uno que no quiere recibir ese mandamiento no será bendecido por mandamiento. Pero Dios siempre nos bendice por mandamiento. El que no tiene mandamiento ni palabra, mandamiento es palabra. Si hay mucha persona, ¿verdad? Rica, que tiene mucha riqueza también, pero las bendiciones del cuerpo y de la carne no son necesariamente bendición del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Alguno, ¿verdad? Tiene mucho dinero, entonces está lejos del evangelio, está lejos de la salvación. Así como es más fácil, ¿verdad? Fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Entrar un rico en el reino de Dios. Qué difícil es eso, un rico. ¿Por qué? Ya tiene mucha cosa del mundo y de la carne. Un billonario, millonario. Él puede hacer todas las cosas que quiere. No busca a Dios. Así que como las bendiciones, ¿verdad? De la carne y del mundo, como tener mucha riqueza, buen ambiente, ¿verdad? No es bendición solamente, podría ser maldición. Y también entre nosotros, también algunos ya pudieron, ¿verdad? Pudo entender esta salvación por mucha cosa fea de su vida. Un empresario, por ejemplo, ¿verdad? Perdió todo, su empresa, su riqueza, ya perdió hasta su casa. Entonces se humilló su corazón y pudo escuchar el seminario. Su esposa era salva, siempre predicaba, invitaba, pero siempre rechazaba, ¿verdad? No hizo caso. Pero ya perdió su empresa y ya no tiene nada, ya se humilló y escuchó el evangelio. Y también mucho, ¿verdad? También por pobreza estaba sufriendo, pero pudo entender la salvación. Uno también por la enfermedad estaba sufriendo, estaba muy humilde, ¿verdad? Cansado, triste, pero llegó el evangelio a ella, un corazón es, ¿verdad? Este corazón humilde pudo recibir la salvación. Así pasa muchas veces. Por eso la bendición de la carne no es, ¿verdad? Eh, Como siempre, no es siempre la bendición de espíritu, no. Por eso nosotros siempre pensamos así, ¿verdad? Ah, sí, es bendición de Dios. Me cayó lotería. Ah, bendición de Dios. Será, ¿verdad? Mire, por eso muchas veces una bendición de la carne no es siempre bendición de espíritu. Por eso, primero, vamos a tener palabra. Y viene prueba de Dios por la palabra. Y viene aflicción de Dios por la palabra.
sí, puede ser aprobado según esta aflicción, ¿verdad? Prueba de Dios. Ya viene bendición de Dios. Primero viene palabra y después aflicciones y prueba de Dios. Y después ya, aprobado, pasó esta prueba, viene bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de sus bestias y cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Mucha bendición, ¿verdad? Mucha bendición. Capítulo 28, mismo capítulo habla bendiciones y siguiente habla también maldiciones, completamente al contrario, al contrario. Si no obedece, ¿verdad? No pone por obra, no obedece, ¿verdad? Los mandamientos, a los mandamientos de Jehová, será maldito, será maldito, ¿verdad? En tu entrada, en tu salida, maldito y maldito, maldiciones, maldiciones. Mire, hermanos, así es la bendición de Dios. Solamente hay bendición o maldición. No hay otro. Me explico. En medio, un poco de maldición, un poco de bendición. No. ¿Usted está obedeciendo a la palabra de Dios o no? ¿Verdad? Ah, sí, yo un poco obedeciendo a la palabra de Dios. Poco. Entonces no está obedeciendo completamente. Dios así nos pide completamente. Sí, vamos a seguir adelante. Aquí no está hablando, ¿verdad? La bendición de espíritu, así como se ve, como la bendición de la carne, de la comida, hasta bendición de su como bandeja, ¿verdad? En su cocina, su bandeja en su cocina, su sartén en la cocina, con mucha comida. Ah, bendito, ¿verdad? Bendito, comiendo muy bien, rico. Aquí está hablando bendición de la carne, sí. Pero también Dios de verdad quiere enseñarnos la bendición del Espíritu y del reino de Dios. Es cierto. Por eso los judíos no son salvos. Es un pueblo, ¿verdad? Adquirido y como prometido por la palabra, como por mandamiento de Dios. Si obedece, será bendito de mucha manera carnalmente, ¿verdad? Así sale un resultado. Si no obedece, será maldito. Así ellos sufrieron tantos años.
persecuciones, ¿verdad? Homicidio, insensato, mucha maldición. En muchos años, así fueron malditos, pero Dios quiere bendecirnos. El pueblo de Israel es sombra del pueblo del reino de Dios. El pueblo de Israel es como una figura de la iglesia. Por eso nosotros, así vamos a recibir toda la palabra, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo. Vamos a buscar Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3, verso 1. Dice, Jueces, capítulo 3, verso 1. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ya pasó año, ¿verdad? Ellos pasaron en 40 años en el desierto. Ahí en 40 años, como solamente contando, ¿verdad? Varones de 20 años para arriba, era 600,000 aproximadamente, ¿verdad? 600,000, solamente contando varones de 20 años para arriba. Entonces, los como 600,000 judíos, varones que salieron de la tierra de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos? Entre 600,000. Solamente dos, ¿no? Dos. Josué y Caleb. Mire, eso algo muy extraño. Y así Dios, ¿verdad? Daba vuelta en el desierto 40 años, como parece que para que murieran los 600,000 varones que salieron desobedientes, por ejemplo. Me explico. Así ellos pasaron en 40 años en el desierto. Murieron, por ejemplo, ¿verdad? 599,998 personas, judíos, varones, que salieron de la tierra de Egipto. Solamente José y Caleb entraron a la tierra de Canaán. Moisés tampoco. No para decir que como Moisés, ¿verdad? No era salvo, ¿no? Moisés no pudo recibir esta gloria de entrar a la tierra de Canaán por una desobediencia. ¿Sí? Entonces, mire, así, la gloria del reino de Dios no es para todo. Dios está probándonos, sí, Dios está afligiéndonos también de mucha cosa, pero vamos a sufrir, ¿verdad? Con mucho gusto.
Vamos a pasar esta prueba y aflicciones según esta esperanza del reino de Dios, según ese mandamiento. Es como promesa y pacto con Dios. Vamos a soportar, vamos a esperar, vamos a vencer. ¿Me explico? Eso será bendito. Viene promesa, pacto de Dios. Y viene aflicción y prueba de Dios. Si lo pasamos, nosotros podríamos ser bendecidos. Aquí en la tierra, sí, también. No solamente sufriendo, ¿verdad? Dios nos da gozo y alegría y mucha paz. Esta paz no del mundo, es de Dios. Viene de arriba. Es diferente. Uno, ¿verdad? Comiendo bien, bebiendo bien, tranquilo, ¿verdad? En la casa, contento. Eso como son, como una tranquilidad de la carne, gozo de la carne, comiendo bien, pero es diferente, un gozo, ¿verdad? Divino, un gozo celestial. Entonces, Dios quiere darnos esta bendición del reino de Dios. Aunque no estamos, no somos bendecidos aquí en el mundo, sufriendo de mucha cosa, pero no se preocupe, Dios está ahorrando su bendición en el reino de Dios. El que recibió mucha cosa en ese mundo, entonces pocos que van a, ¿verdad?, recibir en el reino de Dios. Sería poco. Por eso, por lo que no tiene, no se preocupe. Será bendecido en el reino de Dios. Pero el que no está cumpliendo, poniendo, ¿verdad?, por obra, según mandamiento de Dios, tampoco en el reino de Dios. Por eso, vamos a poner mucha atención primero en la palabra y después vamos a pasar, ¿verdad?, con confianza esta prueba y aflicción de Dios. Vamos a seguir adelante. Entonces, sí, así pasó, ¿verdad? 40 años en el desierto. Ahora entraron a la tierra de Canaán, ¿verdad? José, el libro Josué. José guió, ¿verdad? Este pueblo a la tierra de Canaán. Ya empezó guerra, guerra. ¿Sí o no? Solamente había guerra en la tierra de Canaán. ¿Por qué lo guió ahí, la tierra de Canaán? Una tierra, ¿verdad?, que fluye leche y miel, pero solamente les esperaban guerras, guerras. Mire, Dios, ¿verdad?, combatió en lugar de ellos. Así ellos vencieron muy bien. Así Dios les ayudó y ganaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel siempre, pero ellos no como destruyeron todos los tribus de la tierra de Canaán. Habían, ¿verdad?, 7 tribus. Por eso, como lo que dice Jehová, ¿verdad?, a este pueblo, hay que destruir completamente todo tribu que vivían en la tierra de Canaán. Ninguna persona, ¿verdad?, dejará con vida, ninguna, hasta niño, hasta bebé, todo destruirás. Así mandó. Pero José, ¿verdad?, con su pueblo, no los destruyeron completamente. Así dejaron, ¿verdad?, muchos, muchos tribus, muchas tribus. Y también muchas tribus, ¿verdad?, querían pagar tributo y vivir como siervo de Israel sin ir a la guerra, ¿verdad?, con ellos. Entonces, como el pueblo de Israel lo aceptaba, ya terminó guerra. Me explico. Y también muchas tribus vivieron ahí en la tierra de Canaán. Pero como aquí dice, si Dios
como aquí dice, ¿verdad? Dios lo dejó. Jehová lo dejó los tribus para probar con ellos a Israel. Entonces, esta prueba, sí, es un resultado, ¿verdad? De desobediencia. Así viene prueba, así viene también aflicciones, ¿es cierto? Un resultado de desobediencia. Así Dios mandó, ¿verdad? Otro tribu, haciendo, ¿verdad? Más grande, más fuerte para atacar, ¿verdad? Combatir a este pueblo y salía de nuevo guerra y guerra. Por eso, en el libro Jueces, salen 12 jueces. Se cayeron de nuevo en el pecado, ¿verdad? Perdiendo mandamientos y Dios envía un juez. Y por este juez, Dios como venció, ¿verdad? Este tribu y destruyó este tribu. Y pasando un poco, 40 o 60 años, ya murió este juez, como se devolvió, ¿verdad? Al pecado, se cayeron de nuevo en el pecado y sufría por ese tribu. Estas tribus que dejaron ellos, que aceptaron ellos. Así, siempre ellos tenían peligro de caer, peligro de idolatría, peligro de como fornicación con otros tribus. Así, ¿verdad? No pudieron ser bendecidos por falta de obediencia. Sí, Dios quiere bendecir de gran manera, pero ellos no obedecieron rápidamente, ¿verdad? Se olvidaron, dejaron este mandamiento y se cayeron de nuevo en el pecado. Ya no tiene mandamiento. ¿Cómo puede ser bendecido? Así que Dios quiere darnos gran bendición. No estamos hablando, ¿verdad? Para tener mucha riqueza, mucho dinero. No. Aquí estamos hablando la bendición del reino de Dios. Bendición del Espíritu. Eso número uno. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Bendición de arriba. Y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas que ocupamos en ese mundo nos añadirá Dios. Pero primero, la bendición de Espíritu. La bendición de Espíritu. Por eso, hermano, siempre piénselo. ¿Eso es la bendición de Espíritu o no? Dios, eh, ¿verdad? Dios no quiere darnos así una bendición de la carne solamente, no. Primero, palabra. Después, prueba y aflicción. Y Dios nos bendice según, ¿verdad? Esta obediencia. Por eso, hermano, primero vamos a recibir esta palabra de Dios como mandamiento de Dios. ¿Sí? Vamos a recibir siempre es así la palabra de Dios como mandamiento de Dios. No es consejo, es mandamiento. No importa, ¿verdad? Si lo hace o no, si lo haga o no, no importa, ¿no? Mandamiento. Sí o sí tiene que cumplir. Será bendecido. Mire, así, muchos son llamados. La Biblia dice, ¿verdad? Muchos son llamados y pocos escogidos. Por ejemplo, llamó a muchos, ¿verdad? Por mandamiento, a mucho pueblo, o sea, el pueblo de Israel, con muchos. Así Dios llamó a muchos, pero entre muchos, ¿cuántos lo obedecieron? Solamente dos, escogido, bendecido. José y Galé, ¿verdad? Entre 600,000 judíos varones de 20 años para arriba, solamente dos varones fueron escogidos, bendecidos. Recibieron esta promesa, pero no obedecieron,
completamente. Mire, el evangelio es mandamiento de Dios. ¿Cómo es? El evangelio es mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Sí. El evangelio es mandamiento de Dios. La salvación, ¿verdad? La salvación es la ley de Dios. Así somos salvos según la ley de Dios, ¿sí o no? Así somos salvos según mandamiento de Dios. Hay que recibirlo, ¿sí o no? Recibimos, ¿o no? ¿Sí o no? Recibimos, entonces ya ahora vamos a cuidar. Vamos a llevarlo siempre poniendo, ¿verdad? Por obra, es obediencia. Busquemos San Juan, capítulo 12. Libro San Juan, capítulo 12, verso 47. San Juan, capítulo 12, verso 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios, ¿verdad? Eh, Dios nos ha dado ese mandamiento de la salvación. Se llama el Evangelio por medio de Jesucristo. Así lo llamamos también igual, ¿verdad? Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Lo recibimos el Señor Jesucristo también como mandamiento de Dios. Así vino Jesucristo al mundo, ¿verdad? Como el verbo de vida. Verbo es mandamiento. Verbo de vida. Tiene mucho poder este verbo. Mandamiento, pacto, promesa de Dios tiene mucho poder. ¿Por qué? Sí, Dios Todopoderoso va a cumplir según ese mandamiento. Así que nosotros tenemos confianza en Dios, no según nuestra obra, según primero, ¿verdad? Según la palabra. Eso es recibir mandamiento de Dios. Pero recibir mandamientos, como muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Pocos obedecen, pocos practican, pocos, ¿verdad? Lo cuidan. Es porque sean escogidos, hermano. Vamos a llevar bien este mandamiento de Dios como hijo de Dios, ¿verdad? Eso es gran responsabilidad. El evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Es el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio de Dios es poder de Dios. El evangelio, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. El evangelio es mandamiento de Dios. Y también dice el mandamiento, ¿verdad? Su mandamiento, aquí dice su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. Recibir ese mandamiento con mucho gusto, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, sí, es recibir también la vida eterna. No según su sentimiento ni según su emoción. ¿Recibió o no?
Yo estaba contento, ¿verdad? Muy emocionado, pero recibió mandamiento en su corazón, algo diferente. Uno cantando, ¿verdad? Contenta, cantando, gritando, pero recibió la palabra, mandamiento de Dios, y está guardando en su vida o no, llevando, cuidando. Es diferente. Por eso Dios, ¿verdad? No dará, ¿verdad? A cualquier persona su gran gloria. La gloria, ¿verdad? Del reino de Dios. Aunque ha sido salvo, ¿cómo va a recibir la gloria de Dios en el reino de Dios? Dios nos prueba. Aquí estamos, siendo probado por Dios cada día. Así cada día nosotros elegimos si voy o no. Hoy alguna, ¿verdad? Pensaba, muchos, voy o no, voy o no. No. Llegar a la reunión, a la comunión, es mandamiento. Por favor, tome en su cuenta como mandamiento de Dios. Mandamiento, sí o sí tiene que cumplir, sí o no. Si no, cuida, no lo lleva, es pecado. Pecado y desobediencia. ¿Qué viene? Maldición. La salvación, ¿verdad? Recibir la salvación es recibir ese mandamiento de recibieron. ¿Por qué no lo cuida? ¿Por qué no quiere cumplir, verdad? Como mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es vida eterna. Tiene gran valor, incomparable, gran valor. Vamos a valorar y valorar este mandamiento. Vivir como un hijo digno del reino de Dios. El mandamiento de Dios es la vida eterna. Vamos a recordar eso. Si no recibe ese mandamiento, aquí dice, ¿verdad? Esta palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra, este mandamiento, le va a juzgar en el día postrero. Por ejemplo, somos salvos por el Evangelio, así somos salvos. Pero este Evangelio, al final, va a juzgar a todo el mundo. ¿Recibió o no? ¿Verdad? ¿Viene o no? ¿Lo cuidó o no? Uno dice, ¿verdad? Yo recibí, pero ¿cómo lo cuida? Seguramente recibió. Dios quiere darnos la vida eterna por medio de la palabra. Vamos a tener, vamos a recibir y vamos a llevar con mucho, ¿verdad? Con mucha reverencia. Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2, verso 24. Primera de Juan capítulo 2, verso 24 y 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25, leamos juntos, vamos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí dice, ¿verdad? La promesa que Él hizo con nosotros, la vida eterna. Mandamiento de Dios es la vida eterna. Por eso aquí también habla, ¿verdad? Lo que habéis oído desde el principio que ha escuchado. Así comienza una vida nueva, ¿verdad? Por el Evangelio. Viene el Señor Jesucristo en nuestra vida. Ya, ha sido salvo, es primer día de su salvación, de una vida nueva. Así se dividió, ¿verdad? En dos, la historia del mundo, antes de Cristo y después de Cristo.
por el recibir, ¿verdad? Por el recibir la salvación, por el evangelio. Por eso cuando llegó, ¿verdad? Ese evangelio en su corazón, aquel día ya se dividió en dos vidas, también antes de la salvación y después de la salvación. Por eso dice aquí, lo que habéis oído desde el principio, como desde el nacimiento de la carne, ¿no? Nacimos como pecador, ¿verdad? Se apartaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es la vida. Pero Dios ya, con, según, ¿verdad? Su gran misericordia, nos permitió, ¿verdad? Esta palabra de vida. O sea, esta salvación no para todo. Entonces llegó hasta nosotros, ¿verdad? Esta palabra y permanezca en vosotros, si permanece esta palabra de vida en vosotros, si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, esta palabra del Evangelio, podemos llamar, ¿verdad? Como mandamiento, vosotros permaneceréis en el Hijo por la palabra, por el mandamiento, por la palabra, y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así recibimos la salvación, es cierto. Así tenemos, ¿verdad? Pacto y promesa con Dios. Ya así somos seguros, ¿verdad? Y tenemos una certeza plena, certidumbre de la salvación para ir al cielo. Eso como, ¿verdad? Como primer paso. Sí, es muy importante tener una certeza plena, grande. Nunca se va. ¿Por qué? No por la obra, es por el oír con fe. Viene esa palabra por el oír. Así recibimos. Ya ahora, si Dios nos pregunta, ¿usted cómo lo cuida? ¿Eh? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo practica por obra? Y ahora nos toca, ¿verdad? Nos toca un trabajo guardar y llevar bien y cumplir esta palabra, practicar por obra, en obra. Busquemos San Juan 15, capítulo 15, verso 3 al 5. San Juan 15, San Juan capítulo 15, verso 3 al 5 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ya sabemos bien este texto. La vid verdadera, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Los pámpanos somos. Nosotros somos pámpanos. Entonces, aquí dice Jesucristo, ¿verdad? Vosotros, ¿quiénes son? ¿Sí? Digamos, salvos, salvos. Los que recibieron ese mandamiento, los que recibieron, ¿verdad? Ese orden, regla, la ley de la salvación, dice, limpio, según su obra, ¿no? Según la obra de Dios, según lo que ha hecho Dios. Ya están limpios, pero dice, permanecen, por favor. Siendo salvo, no permanece en el Señor, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Entonces esa palabra
Como digo, ¿verdad? Jesucristo es su herencia suya, su herencia, un consejo. Por favor, si Dios permite, permanezca, por favor. No, no es consejo. Hermano, no es consejo, es mandamiento. ¿Sí o no? Es mandamiento. No, recomendación, es mandamiento. Ley. Se llama la ley del espíritu de vida. La ley de espíritu de vida. Si hay la ley de pecado, si hay la ley de la muerte, recibiendo, ¿verdad? Sí, las cosas del mundo y de la carne, viene una ley en nuestro corazón, la ley del pecado. No nos como domina, ¿verdad? Nos hace pecar. Entonces vamos a recibir así las palabras de Dios como mandamiento. Nos está preguntando, como un dicho, ¿verdad? Si Dios permite, si Dios permite. Es mandamiento. Por eso, hermanos, vamos a llevar bien las palabras. Si no permanece en la vida, o sea, en el Señor, o sea, en la iglesia, nada podéis hacer. Maldición. Ah, yo voy por lo menos, ¿verdad? Más o menos. Bendición o maldición. Maldición. Digamos, maldición. Porque no está conectado completamente. A veces viene, está conectado, bien conectado o fluido, ¿verdad? Un poco apagado, apagado. No es bendición, hermano. Por eso, si quiere recibir como mandamiento de Jesucristo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Sí o sí tiene que cumplir mandamiento. Así vamos a cumplir, ¿verdad? Los domingos. Llegar los domingos, por favor. Yo les digo eso con mucho respeto y con mucho amor, para que tenga en su cuenta como este mandamiento de Dios. No nos faltamos ni un domingo. Eso es recibir, ¿verdad? El mandamiento de Jesucristo en nuestro corazón. O sea, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Sí o no? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así Dios permite, voy. No, no está poniendo todo su corazón. Sí, recibió como mandamiento de Dios. Sí o sí tiene que cumplir mandamiento. Si no, maldición. Es maldición. La iglesia es cuerpo del Señor, ¿verdad? Jesucristo es cabeza. Entonces la cabeza manda, ¿verdad? Su mandamiento, orden, regla, ley, ¿verdad? Del cuerpo a su cuerpo. Y se mueve según ese mandamiento de la cabeza. Es la iglesia. Separados, un dedo, separados del cuerpo, puerto. A veces sí, a veces no. ¿Cómo? ¿Cómo funcionar así? Un parte del cuerpo, como un dedo. En el cuerpo también muchas células, muchas, ¿verdad? Pero una célula que no se controla por cabeza y se extiende, se crece por sí solo y tomando otra célula, ¿cómo se llama eso? Matando otra célula. Y cáncer, se llama cáncer. No se controla. Por eso, en medio de nuestra vida cristiana también hay mucho mandamiento que deberíamos cumplir, no como consejo, es ley del espíritu de vida. Vamos a respetar así, hermanos, la regla de la iglesia. Es muy importante. Orden de la iglesia. Así que Dios ha puesto su mandamiento ya ahora en la iglesia, en la iglesia.
separados, saliendo de esa regla de la iglesia, uno, ¿verdad? Yo no, yo no me gusta, ¿verdad? Presión, no me presione, por favor. Si Dios permite, voy. Entonces, para él, esta palabra es como un consejo, no es mandamiento, no es, digo, no eso, hermano. Vamos a buscar Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15 dice, esto te escribo. El apóstol Pablo escribió esta carta, ¿verdad? O sea, primera carta y también segunda carta, segunda Timoteo. Envió a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, sí, Timoteo era, ¿verdad? Un líder de la iglesia como pastor, trabajaba así. Así el apóstol Pablo mandaba a Timoteo para que trabajara ahí, ¿verdad? En la iglesia de Efeso. Y él trabajaba así, según ese mandamiento del apóstol Pablo. Aún está diciendo esta carta, ¿verdad? Como última, casi última carta de la vida del apóstol Pablo. Ya sabiendo, ¿verdad? Está cerca la muerte. Ah, yo pronto voy a morir. Entonces, aquí está hablando como última palabra a Timoteo. Dice, sepas, por favor, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sí, como un pastor, ¿verdad? Tienes que saber cómo tienes que conducirte, cómo, ¿verdad? Reaccionar y hablar, ¿verdad? Cómo tienes que pensar en la iglesia. Aquí dice, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La iglesia es casa de Dios, morada de Dios. La iglesia es familia de Dios. Sí, nuestro Padre, ¿verdad? Es Dios. Aquí estamos como hermanos, somos hermanos, pero aquí también hay orden, ¿verdad? En la familia. Vamos a respetar y seguir adelante así, según ese orden. Sermón de domingo es un orden de la iglesia. Sermón de miércoles, reunión por grupo, por sector, es un orden de la iglesia. Debemos cumplir, no es consejo. Así se puede, venga. Así exhortamos, ¿verdad? A los hermanos para que venga. Pero nosotros vamos a tomar en nuestra cuenta como mandamiento de Dios. Si no lo cumplo yo, maldición. Vamos a respetar este orden de la iglesia. ¿Sí? Busquemos San Juan capítulo 14, San Juan 14, verso 15. Leamos. San Juan 14, verso 15. Leamos juntos. Vamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una pregunta, ¿verdad? ¿Usted me ama? Señor nos pregunta cada día. ¿Usted me ama? Sí, Señor. Guarda mis, por favor. Y ahora, primero, ¿verdad? Permanecer aquí en la iglesia es guardar el mandamiento del Señor Jesucristo. A vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanece en... Aquí estamos, permaneciendo siempre. A veces sí, a veces no. No sé si está permaneciendo.
Ustedes aman al Señor, entonces guardad los mandamientos de Señor. Hay que respetar, ¿ah? Y guardar y cuidar. 21, verso 21, leamos. 14, verso 21, leamos juntos. Vamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Así dice, ¿verdad? Primero hay que tener mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Recibirlo en su corazón, ¿verdad? Como mandamiento de Dios, no como consejo, no, es mandamiento de Dios. Palabra de Dios Todopoderoso. Y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, ¿verdad? Será amado por mi Padre y yo le amaré. Entonces, recibieron la salvación. ¿Cómo están guardando esta salvación? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo está respetando a la iglesia? La reunión, ¿verdad? La comunión, actividades. ¿Cómo está respetando a la iglesia? Orden de la iglesia, regla de la iglesia. Vendrá, ¿verdad? Retiro de verano pronto, en abril. Entonces aquí estamos orando por retiro. En Semana Santa, ¿verdad? Entonces, así solamente yo tengo únicamente, ¿verdad? Como vacaciones. Entonces uno planifica para viajar a otro lado. Mire, esta actividad a nivel nacional es mandamiento, es un orden de la iglesia. Vamos a tomar en nuestra cuenta. Bueno, así es el mandamiento del Señor. Yo voy a guardar. ¿Es digno, no? ¿Es digno? El que tiene mis mandamientos. Así vamos a recibir primero el mandamiento. El evangelio es el mandamiento. El mandamiento de Dios es la vida eterna. Así viene, ¿verdad? La vida eterna y trabaja en medio de nosotros, nos hace obedecer así al Señor, a la palabra, porque esta palabra viene con el poder de Dios y con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo estamos respetando así el orden de la iglesia? Cada uno también, aquí muchos hermanos tienen su carga como servicio de la iglesia, coro, maestro, ¿verdad? Cada domingo toca al grupo, al sector. Vamos a cumplir. Entonces, ¿con qué corazón está guardando? Con todo nuestro corazón, por favor. Con todo nuestro corazón. Maestro, si no viene maestro, maestro, yo tengo un compromiso, ¿verdad? Importante. Pero aquí tenemos un compromiso más importante. Coro, igual. Y un trabajo aquí, parqueo, ¿verdad? Algunos hermanos están vigilando ahí, cuidando los carros de los hermanos. Es un trabajo. Entonces uno que, como a uno, ¿verdad? Que le toca este trabajo, pero no lo cuida, viendo celular, ¿verdad? Sí, lo menosprecia, es problema. Con todo nuestro corazón vamos a cumplir todo nuestro servicio y trabajo. El que no tiene aquí, yo no tengo ninguna carga, búsquelo. Es mejor tener un trabajo aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Leer la Biblia y orar, ¿verdad? Es un trabajo, es un mandamiento de Dios. Así tiene tiempo. Va a leer. Yo no tengo tiempo, cansado. Siempre llego cansado a la casa, no tengo tiempo. No, es mandamiento. Leer la Biblia cada día es mandamiento. ¿Sí o no? ¿Sí? Orar cada día es mandamiento del Señor. ¿Para quién?
para los salvos. Orando mucho será salvo. No está diciendo eso. Leyendo mucho será salvo. No. Mandamiento de Dios, ¿verdad? Manda a los suyos. Entonces uno que ya es de Dios, con de Dios, va a recibir con mucho gusto y va a tratar de cuidarlo y cumplirlo, ¿sí o no? Con todo su corazón. Es algo muy normal. Entonces, aquí entre nosotros, no sale este corazón, tal vez no es de Dios, no es de Dios, no es salvación, salvación no es así. Hay un instinto nuevo, una conciencia nueva, es como una criatura nueva, es otra persona, no es un hombre del mundo. Sí, y también vamos a dar ofrenda y diezmo. Eso es mandamiento de Dios. Sí, muchas veces, ¿verdad? Algunos me preguntaba, pastor, ¿diezmo es la ley o, verdad? ¿O no? ¿Qué quiere decir eso? Como, ¿qué quiere preguntarme? Si es la ley, ¿por qué estamos cuidando, verdad? ¿Por qué aquí? ¿Para qué estamos cuidándolo? Como cumpliendo. ¿Por qué estamos practicando en la ley? Algo así como me parece que quiere hablarme. Sí, yo le decía, ¿verdad? Ah, sí, eso es. No es la ley, es la gracia. Pero hoy les digo, sí, es la ley. Sí, es mandamiento de Dios. ¿Para quién? Para los salvos. Es mandamiento. ¿Sí o no? Ofrendar y diezmar. Es mandamiento de Dios. ¿Para quién? Para los salvos. Es digno. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 12. Capítulo 12, versos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 12, verso 6. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Sí, Dios mandó, ¿verdad? Mucho mandamiento al pueblo de Israel, mucha fiesta y mucho sacrificio, una manera diferente, mucha manera diferente. Por eso aquí habla, ¿verdad? Mucha manera, holocausto y una ofrenda elevada de vuestras manos, elevada así, ¿verdad? Y vuestros votos, votos como una meta con Dios, como una promesa con Dios y las primicias de vuestra vaca y de vuestras ovejas, voluntario, ofrenda, ¿verdad? Voluntarias también. Hay mucha manera de ofrendar. Y también aquí aparte habla también diezmo. Si diezmo es mandamiento de Dios. ¿Cómo hacemos? Si vamos a cumplir. Si hay otra ofrenda que podamos hacer, ¿cómo no? Vamos a cumplir. Primicias, ¿verdad? También. Hoy en día aquí como no hay, ¿verdad? Casi mayoría no está, no son como labrador, no está cosechando nada, trabajando en una empresa, un trabajo. Entonces, yo soy igual, ¿verdad? Por eso yo lo veo también de esta manera. Yo recibo mi salario, viene de Corea, no de aquí. Entonces, recibiendo ese salario,
Yo doy primero mi ofrenda, mi diezmo, como las primicias. Antes de usar, ¿verdad? De otra cosa para otra cosa, yo primero doy como mis primicias. Algo así. Estoy practicando. Me explico. Entonces, eso también será bendición para ustedes. Pruébelo. Es mandamiento de Dios. No es consejo. Sí, Dios permite. Uno pagando primero, ¿verdad? Luz, agua, comprando algo que ocupaba. No, no se queda. Pagando alquiler, menos. Pero si vamos a dar primero así. Como mandamiento. Mandamiento, sí o sí tiene que cumplir. Abel así ofreció su ofrenda, pero Abel testificó por la fe que era hijo de Dios. Por la fe. ¿Abel fue salvo por la ofrenda? No. Abel por la fe, ¿verdad? Testificó por la fe que era hijo de Dios. Así Dios recibió esta ofrenda de Abel. Como Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Uno piensa así, ¿verdad? Ah, entonces dando ofrenda uno será salvo. No. Abel por la fe ofreció, ¿verdad? Un sacrificio más excelente que Caín. Así que nosotros, siendo salvos, podemos dar así al Señor Jesucristo nuestra ofrenda. Es mandamiento, es su bendición. Sí, vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. San Juan capítulo 15, verso 10. San Juan capítulo 15, verso 10 y 11. Leamos, ¿verdad? Leamos juntos, vamos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que Dios quiere bendecirnos de gran manera. Así que, ¿verdad? Dios espera que nosotros seamos felices y bendecidos de gran manera. Pero no obedece, no practica, ¿verdad? No pone por obra, escuchando. No. Entonces, ¿cómo será bendecido? Pruébelo, hermanos. Será bendecido. Sí. Salir, ¿verdad? Apartarse de ese mandamiento. No caminar, ¿verdad? Por el camino de Dios. En el camino del Señor es pecado. Desobediencia es maldición. Hermanos, espero que sean bendecidos todos ustedes. Ya somos, ¿verdad? Salvos. Aquí alguno no tiene esta certeza de ir al cielo, entonces primero tiene que recibir la salvación. Y viene así, ¿verdad? Como una gran certeza, plena certidumbre con el Espíritu Santo como sello de Dios. Y después nos toca, ¿verdad? Guardar y como cuidar los mandamientos del Señor Jesucristo. Amarás, ¿verdad? A tu Dios con todo tu corazón. Amará a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento, ¿sí o no? Ah, haciendo eso, serás salvo. No, el Señor está hablando a lo suyo para que sea bendito. Me explico. Cada día así vamos a preguntarnos a nosotros mismos cómo estoy respetando, ¿verdad? Mandamiento del Señor. ¿Cómo estoy llevando ese mandamiento del Señor aquí en la iglesia? Tratemos, ¿verdad? Tratemos con todo nuestro corazón, por favor. Ya, voy hasta aquí, vamos a orar.
Padre Dios Santo, misericordioso,